normas de conducta, o sea, que todos estemos de acuerdo en cuáles son esos principios que nos inspiran. Más allá de suponer que todos sabemos cuáles son, materializar eso, saber cuáles son realmente, cómo esto se concreta en normas de verdad. Lo segundo, la adhesión voluntaria. Aquí no se puede obligar. Es la adhesión voluntaria de los actores de la industria en un convencimiento de que esto es importante. Y lo tercero, un órgano independiente que sea capaz de administrar este proceso y actuar frente a eventuales conflictos, reclamos o consultas éticas que se produzcan en el mercado. ¿Y eso cómo se hace? A través de lo que hoy día nosotros conocemos como CONAR. La gente también nos llama la CONAR, pero en realidad es el CONAR porque es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. La gente a veces piensa que somos la comisión. No, somos el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que además basa su actuar en dos cosas que se suman y generan para nosotros el producto importante, que es libre expresión comercial. Nosotros defendemos la libre expresión comercial. Esta es una fase de la libre expresión protegida por la Constitución, pero en su variable comercial, que es la promoción de productos y servicios, más la autorregulación como un elemento responsable que es capaz de generar un entorno de marketing responsable. Que si las empresas se comportan así, o sea, entendemos que no solo cumplimos con la ley, sino que más satisfacemos esta necesidad ética del mercado. Y hoy día agrupamos a las 7 organizaciones que concentran más del 90% del ecosistema de comunicaciones publicitarias de Chile. Hay muchas empresas que están agrupadas en otras organizaciones que comparten los mismos principios, como por ejemplo las que están en la Cámara Chileno-Alemana u otras, que a lo mejor no son socias de estas organizaciones. Entonces lo que hemos hecho nosotros en el tiempo ha sido generar puentes de conversación y de trabajo que nos permitan eh, encontrar esa sinergia que es capaz de generar un entorno virtuoso o bien conversaciones interesantes de probablemente cosas que a lo mejor a nosotros también se nos pasan, porque estar también metido siempre en un solo entorno de conversación a veces te vuelve monotemático y tú crees que lo estás haciendo bien, que nos pasó hasta hace 4 años atrás, en que descubrimos que el CONAR era una increíble idea guardada en un cajón. Porque los que estábamos en la industria sabíamos qué era y para qué funcionaba, pero no habíamos hecho ninguna vinculación con el mercado relevante como para decir esto es lo que hacemos y los invitamos a generar un espacio de conversación más amplio. Cuando empezamos a hacerlo, aparecieron las universidades, aparecieron otras organizaciones gremiales o empresas que empezaron a decir, oye, ¿cómo puedo trabajar con ustedes? ¿Cómo me ayudo o cómo los ayudo? Y entonces empezamos a generar alianzas que nos llevan a hoy día tener conversaciones que son muy interesantes y que nos han ayudado a repensar cosas que hacemos y a entender también cómo sostener una postura que sea relevante para la empresa en este entorno, que más allá de lo que diga la ley, invitarlos a cumplir con la ética en materia de comunicaciones publicitarias. Esto es en la base. La ética, la gente suele pensar como que es algo súper etéreo. Ponla por ahí, está más cerca de Platón y Aristóteles que de otra cosa, cuando en realidad, más allá de la filosofía, es cómo yo ejecuto, es cómo sobre la base de los principios que he ido acumulando o que son parte de mi bagaje personal, cultural o colectivo, yo cómo los aplico a la hora de las decisiones, cómo abro mi caja de herramientas y veo qué puedo usar. Al final la ética es eso, es puro saber práctico. Es como yo de los principios que tengo, los resuelvo con esas situaciones particulares. Y eso es la ética. Es comportarse bien, de acuerdo con esos principios, frente a decisiones que pueden ser complejas. Y en el proceso de hoy día, de cómo esto se ha ido juntando, la suposición de que todos tenemos la misma base ética es correcta. Todos, suponemos que todos funcionamos desde ese desde, pero una de las cosas que nos voy a tener un código, por ejemplo, tiene que ver con cómo hacer que los principios que todos decimos que compartimos sean concretos. Una discusión siempre que se produce en esta materia es cuáles son estas reglas, dónde están escritas. Uno tiende a pensar que todos las conocemos, pero cuando te sometes a un escrutinio como el de nuestra industria, te empiezas a dar cuenta que esto tiene que tener reglas. Hay que materializar un código. Y ese código, al final del día, lo que hace es que te entrega respuestas de qué pasa si yo, enfrentaba a una campaña que va a hacer publicidad sobre niños, qué principios debería tener en cuenta. El código es eso. El código dice, en el caso de la publicidad relacionada con menores de edad, haga esto. En el caso de la publicidad de este tipo de bien, haga esto. O sea, recomienda situaciones, más que un cuerpo regulatorio como los códigos que existen en la legislación, es una caja de herramientas que contiene soluciones, sugerencias, propuestas de buenas prácticas de cómo debe comportarse. Y hoy día,
le- estoy por caminos desconectados, hasta que de repente la responsabilidad social empresarial, que era a veces un poco de asistencialismo, voy a ir a ayudar a alguien, empieza a mirarse como un proceso integral en que yo como empresa debo tener una postura integral, no solo de salvarlo a través de la ayuda, sino de ver cómo mis trabajadores, mis procesos, lo que yo digo, lo que yo comunico, forma parte de una integridad ética. Y hoy día con los principios de ESG, también le obliga a la empresa a tener un comportamiento ético completo. En materia medioambiental, por ejemplo, siempre se dice que el comportamiento medioambiental no es solo de que mis productos puedan ser declarados como eh, reciclables, basados en procesos de reciclaje responsable, sino que además lo que hago en mi empresa para producirlos, mi comportamiento con mis trabajadores, lo que ocurre dentro de la empresa, puede ser mirado como un proceso integral en que yo respeto el medio ambiente. Hemos tenido casos, por ejemplo, de empresas que dicen mi producto es verde y lo distribuyen en camiones diésel. Entonces, en algún lado se cae la promesa. El código te invita a eso, a que tú pienses que aquí hay un proceso integral. La empresa hoy día, desde la mirada de las personas, y esto es bien particular, cada vez más las personas miden a las empresas como si fueran personas. Entonces, les piden cualidades humanas, que me entienda, que sea empática, que esté ahí cuando la necesito, que sea responsable, que sea simpática, igual a que yo tenga una versión de ella que me acomode. Y entonces la empresa tiene aquí un desafío súper importante, que es responder a ese requerimiento de las personas. Las personas no solo van y compran productos, sino que además se asocian al producto de la empresa con un comportamiento de la empresa o cómo la empresa la veo. ¿Me cae bien o me cae mal? Es una cuestión que antes la gente no decía eso en las empresas. Y hoy día las personas lo hacen y lo hacen en las plataformas digitales, opinan de una manera muy espontánea sobre las cosas que pasan o dicen las empresas. Entonces, hoy día el proceso va desde que tú haces una publicidad gigante que la puedes instalar en vía pública, en plataformas regulares, hasta que alguien te opine desde su teléfono de no me gustó. El color de la ropa que lleva no me gustó. Entonces, desde ahí en adelante, la empresa se ve expuesta y un comportamiento responsable te lleva a entender que esa relación con las personas, buena o mala, tiene que estar basada también en que tú seas capaz de tener la posibilidad de enfrentarte a la pregunta que te hagan. Y eso es complejo. Por eso que hoy día nosotros además también hablamos que las comunicaciones corporativas, que es como el momento en que las empresas se posicionan frente a las personas y les cuentan, esto yo soy o prometo ser, también es parte del proceso publicitario, no solo el producto, sino también cuando yo le prometo a las personas, voy a tener una conducta. Hoy en tiempos de responsabilidad medioambiental, ustedes ven que las empresas se posicionan con un color, un look, una sensación que quieren transmitir. Son responsables, te invito a un futuro posible, y todas esas cosas son parte de la comunicación publicitaria. No entenderlo así es un problema. Y a las empresas que se posicionan erróneamente, después el mercado se los cobra, porque efectivamente el público después se da cuenta que no es cierto, y la reputación empresarial se construye de una manera muy compleja y se destruye de manera muy fácil. O sea, es muy fácil no cumplir si uno no es responsable. Esto solo para mostrar que el, en un modo vintage, cómo nació este compromiso. Porque es un recorte de diario Sí. del Mercurio de la época, de cuando inició la organización. Cuando nadie estaba presionándonos para hacerlo. Por eso siempre decimos, aquí no llegó la autoridad y nos dijo, oye, hagan algo y autorregúlense y yo los voy a considerar simpáticos, sino que esto fue ocurrido de manera voluntaria. Y desde ahí en adelante, esto se ha ido perfeccionando, tal como decíamos al principio, en distintas versiones de cómo el código recoge la preocupación de la industria de la publicidad. Nosotros cada vez que revisamos el código, nos hacemos preguntas, que son, ¿qué piensa la industria? ¿Qué le pasa a las empresas? ¿Cuáles son las conversaciones más recurrentes? Eh, ¿Qué están pensando los consumidores sobre ciertas cosas? Y esas cosas las materializamos después en artículos o mejoras del código. En el tiempo ha ido apareciendo desde reglas muy simples sobre la publicidad hasta hoy día medio ambiente, inteligencia artificial, juego y apuesta, relación con los menores de edad, influencers, que están puestas en el código a un nivel tal que hasta la autoridad no cita. Las resoluciones interpretativas de CERNAC usan como base nuestro código o dictámenes de CONAR para referirse a temas como, por ejemplo, influencias o comercio electrónico. Están basados en reglas que hemos dado nosotros desde el punto de vista voluntario. El legislador lo toma y dice, aquí hay una fuente de interpretación que es relevante. O
como nos pasó ahora con las escuelas de derecho, que profesores expertos nos dijeron, la única regulación de protección de menores en materia de publicidad que existe en el país está aquí. Y si algún día el legislador decidiera hacer algo, debiera hacer esto y no intentar inventar nada. O sea, así nos dijeron varios profesores. Y esto salió de la buena voluntad de personas que participan del directorio, así como Gabriel, que participan del directorio y que voluntariamente participan en las comisiones, en el jurado, los días que se resuelven casos o en las discusiones estratégicas. Hay un grupo de personas súper relevantes de la industria que de manera ad honorem deciden entregar su sabiduría, tiempo y experiencia para que esto funcione. Aquí no hay plata por detrás, a mí no me pagan, yo no soy un funcionario rentado de CONAR. Todos los que estamos ahí estamos por el compromiso y por la relevancia que la ética publicitaria y la ética en general tiene para el comportamiento empresarial. Estadística, porque nunca es malo recordarlo, ahí debería ser 38, no 25. Pero tenemos más de 1.200 casos resueltos. Tenemos ya hasta cerca de 1.300 en los casos de ahora, con un 98% de acatamiento. A mí me duele el 98. Sí, me duele, porque ese 2% eh, uno lo puede interpretarlo, es una falla, es la empresa, porque esta es una empresa, la empresa que no quiso cumplir el fallo. ¿Por qué no quiso cumplirlo? Fallamos nosotros. Siempre lo miramos como es un índice de éxito, pero es una pregunta compleja también. ¿Por qué alguien no quiso participar? Ahora, también, desde el tiempo en que ese incumplimiento ocurrió hasta ahora, no me encontraba con casos virtuosos de empresas que no son socias y que cuando se produce un reclamo ético igual responden o participan del proceso. Porque el CONAR hace dos cosas. Primero, cosas como esta, promueve buenas prácticas e instala la conversación acerca de la importancia de la ética, pero además actúa como cámara de arbitraje y resuelve de manera voluntaria conflictos sobre ética publicitaria entre empresas socias, entre personas naturales y empresas socias, entre el Estado y empresas socias, o entre empresas socias y no socios que concurren de manera voluntaria a presentar los casos. Cuando entra un caso, que es un reclamo sobre la ética de una comunicación publicitaria, el jurado, que está integrado por directores que se reúnen en salas para fallar como si fuera un tribunal, no se demoran más de 30 días en resolver un caso. Y 30 días estoy siendo lento, porque por lo general en 15 días está resuelto un caso en el Tribunal de Ética Publicitaria. Y casos relevantes, no es que vemos reclamos tipo Cernac que no me entregó la caja del producto como era, sino casos relevantes, como la promesa contenida en la publicidad, por ejemplo, un detergente no es efectiva, no hay estudios científicos que lo demuestren, y la otra marca tiene que presentar estudios científicos, pruebas, técnicas, probablemente demostraciones del producto para poder acreditar que lo que dice es cierto. Y eso es responsabilidad. Las empresas cuando obtienen un dictamen en contra, tienen que dejar de emitir la publicidad, dejar de exhibirla. Y eso implica una inversión monetaria importante que las empresas voluntariamente deciden, ok, voy a cumplir. Es peor ser conocido como antiético que continuar insistiendo en una publicidad que puede confundir o que puede denigrar a otro, porque la publicidad, cuando uno se compara con otro, tiene varias aristas. Yo puedo exacerbar mis cualidades para decir que el otro es más malo, o puedo relevar las mías ocupando información exagerada. Y esas cosas hoy día las empresas tienen conciencia, las personas tienen conciencia de eso, y cuando van a CONAR reclaman eso, y el CONAR responsablemente resuelve, y las empresas cumplen. Y cumplen en un 98%. La empresa, no la voy a nombrar, porque la empresa que falló no se quiso someter al proceso, pero para nuestra alegría, hoy, cuando reclaman a esa empresa, esta empresa dice, en lo principal, no te reconozco competencia. En el primer otro sí, mira, me gustaría explicarte que lo que hice yo, entonces ya logramos que al menos entre en la conversación y se preocupa de que lo que se diga sobre ellos sea también relevante, porque también están preocupados en imagen pública. Cuando una empresa es chica y es outsider puede hacer estas cosas. Cuando crece y tiene más público, más cliente, más mirada de la autoridad, ya no es tan fácil aparecer como el incumplidor de la clase. Entonces, el proceso que hacemos es bastante complejo, y
se basa en la experiencia de las personas que participan. Las tres cosas principales que promueve el directorio cuando resuelve un caso es primero el respeto por los consumidores, entender que las personas que están del otro lado de la comunicación son inteligentes y son capaces de entender y tomar decisiones de consumo informadas. El respeto por la competencia. Esto va, o sea, va de la mano de generar una competencia leal en la que la industria además obtenga beneficios por lo que hace y no necesariamente una industria se autodestruye por competir sin reglas. Y el respeto por las normas éticas, que es parte del entorno que genera más confianza. Nuestro lema siempre ha sido construir confianza entre empresas y personas. Eh, ese es el elemento clave de promover la ética y de relevar, esto es un resumen del código en pocas letras, los principios generales que inspiran al Código Chileno de Ética Publicitaria y a la publicidad ética. El principio de la legalidad, por supuesto, la ley está por sobre todo. El principio de la comprobabilidad, esto significa que si a un avisador hace una afirmación publicitaria y alguien pide que la compruebe, la carga de la prueba es quien afirma. El que afirma debe demostrar que lo que dice es cierto. El principio del respeto a la dignidad de las personas, tratarlas como personas inteligentes, dignas y respetadas por la protección legal y por la ética publicitaria. El principio de la veracidad, no mentir en la publicidad. El respeto a la competencia, las buenas prácticas como un elemento base, la transparencia, o sea, ser capaz de poder exhibir la información que sustenta la publicidad, y esto con carácter confidencial. El CONAR, cuando recibe las pruebas de las empresas, las administra con niveles de confidencialidad, no sale a publicar los informes que nos traen para demostrar su afirmación publicitaria. Sostenibilidad, esta es una industria que tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, y eso se basa en que la industria sea responsable, no estereotipar de ninguna manera a las personas y bajo ninguna categoría que los pueda reducir o simplificar. Honestidad e integridad. Si uno los junta, pareciera como cuál sería la novedad. O sea, todos cuando pensamos en qué sería lo que debería inspirar un buen comportamiento, estos serían los elementos clave, ¿cierto? Pero hay que recordarlos y materializarlos para cada caso, porque efectivamente, siendo tan obvios, pareciera a veces que se pueden olvidar. Me dijeron que hablara de esto. Lo voy a traer hasta acá. Porque hoy día la pregunta que nos hacemos tiene que ver con, en estos tiempos en que cualquiera accediendo a un software puede generar una comunicación publicitaria que contenga elementos comunes usados de terceros, no controlados o con promesas que no sabemos si no son efectivas, la pregunta es cómo nos instalamos en la conversación a partir de ese punto. Todos los días vemos a alguien que hace un prompt y le escribe a la inteligencia artificial y luego obtiene un video, una imagen, una alteración de la imagen. Hemos visto cosas realmente extraordinarias yo la última semana he visto cosas que me han dejado asustado, más que sorprendido de la capacidad de la tecnología, me ha dejado asustado, especialmente las cosas relacionadas con deepfake o con, perdón, fake face o fake voice, cuando son capaces de alterar tu voz y tu cara y son capaces de armar una comunicación en la que tú pareces que estás diciendo algo. Pregúntale a Macri. ¿Perdón? Pregúntale a Macri. No, y a varios presidentes diciendo cosas que no dijeron. O sea, sí. Entonces, la pregunta hoy día es, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? ¿Cuál es el desafío en el cual se para hoy día la publicidad cuando con toda esta comunicación audiovisual basada en distintas plataformas, el ataque simultáneo que recibes de tu teléfono, tu computador, el mundo que te rodea sobre la comunicación publicitaria? Nosotros detectamos el año pasado, cuando rearmamos el código, que había 5 o 6 elementos que iban a ser procesos de discusión complejos. El primero es el de los influencers, o personas comunes y silvestres que operan como embajadores de marca o promotores de productos. Segundo, el tema del greenwashing, que era el posicionamiento medioambiental de alguna empresa respecto de otras, pudiendo no necesariamente ser veraz y afectar la competencia con esa declaración. Tercero, el tema de los datos personales, cómo las empresas capturan o recopilan datos de las personas y cómo los gestionan y administran, y eso que está en un proceso de
regularse en un año cuando entre en vigencia la nueva ley. El cuarto tenía que ver con la inteligencia artificial, por supuesto. Y el quinto tenía que ver con, se me olvidó el último. Juegos de azar, exactamente, con el posicionamiento online de los juegos de azar en la industria chilena, donde tanta discusión de si está regulado o no está regulado, si es ilegal, si no es ilegal, si es un vacío, o como escuché de una manera muy suelta por un colega abogado que dijo que era alegal, una palabra que no había escuchado, pero eh, entonces, uno de los focos de discusión fue inteligencia artificial. Nos preguntaron qué van a decir. Nosotros respondimos casi con una pregunta parecida. ¿Qué podríamos decir? Porque la inteligencia artificial existe hace mucho rato. Otra cosa es que la pregunta que se hace en la publicidad tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, la que es capaz de producir un contenido audiovisual basado en elementos obtenidos por la información que se le entrega. Pero nosotros lo que dijimos fue, vamos a tomar principios. Primero vamos a ver cuáles son las cosas que están ocurriendo en el mercado. En el mercado está ocurriendo primero la generación automática de textos y de contenido visual. Eso ocurre hoy día con la IA desde precios bajos hasta la más alta, la más compleja, la más pro. La publicidad programática y segmentación predictiva. Hoy día somos capaces de encontrarnos con publicidad que está destinada solo a nosotros, en función de nuestros comportamientos online, nuestras decisiones de navegación o de consumo, o lo que estamos conversando. Yo tengo apagado el reconocimiento de mi teléfono hace mucho rato, porque si no, en un rato más, todo lo que dije me lo va a empezar a sugerir. Ya van a empezar a caer correos, sugerencias de páginas web, o probablemente, dado el entorno, me empiece a sugerir empresas alemanas. Porque, por supuesto, el teléfono todo eso lo escucha y lo reconoce como una información. Si uno no lo paga, el teléfono está siempre activado, escuchando qué es lo que estamos haciendo. Y además me pregunta, ¿quieres que te rastree? ¿Quieres que la empresa te rastree? ¿Quieres que sepa dónde estás y lo que dices? Eso, hoy día las personas han rebajado los niveles de control. A pesar del reclamo que hay muy profundo sobre privacidad y mi entorno privado, que no quiero que sea invadido por nadie, hemos decidido rebajar nuestros límites para interactuar con la tecnología. Yo hago clase y le pregunto a mis alumnos siempre cuando ellos hablan de la privacidad y de los contratos, le digo ya, ¿cuántos contratos creen ustedes que han firmado en su vida? Y la gente logra reconocer el de la compra de la casa, el del arriendo y el del contrato de trabajo. Y yo les pregunto, ¿y el de TikTok, y el de YouTube, y el de Instagram, y el de WhatsApp están firmados? Sí, otra cosa que ustedes no se hayan dado cuenta, pero la plataforma les pregunta, ¿acepta? Sí. Y yo siempre les pregunto, ¿leyeron la cláusula 44.2? Sí. Le creo, le creo, porque efectivamente yo también me la leí, yo también la leo. Y efectivamente hay gente que me dice, no, bueno, pero probablemente esa cláusula decía algo relevante acerca de tus datos y tú no sabes. Bueno, primera aproximación entonces a esa responsabilidad. Luego tenemos los chatbots y asistentes virtuales para atención de clientes. Hoy día la interacción de las personas con la empresa está dada a través de una inteligencia artificial que se declara, dice, hola, soy Juanita y soy una inteligencia artificial y te voy a atender a partir de ahora. Con la molestia de las personas porque las respuestas están preseteadas, no tiene interacción real y la gente se enoja porque no me contesta lo que yo le acabo de preguntar. Y con toda razón. Eh, el reconocimiento facial y análisis, perdón, faltó la S, de emociones para mi efectividad. Hoy día ya se puede hacer. Yo interactuando con una publicidad, el teléfono es capaz de, en alguna plataforma, de identificar la emoción que tengo al ver la publicidad, porque he autorizado que se acceda a mi cámara. Los influencers virtuales generados por inteligencia artificial, los más importantes del mundo hoy día son 5 que no existen, son avatars, no son personas reales que interactúan en la comunicación publicitaria, van a alfombras rojas, se sientan con las personas, se sacan fotos con personas y no existen. Y luego están las campañas que hoy día vamos a ver cada vez más, que son las fake out of home, que les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí voy a mostrarles algunos influencers que no son reales, no existen en la vida real, en la vida real física, que sí existe en la vida virtual. Ludo Magalu es una influencer brasileña que interactúa con su público, es una influencer de un retailer, tiene 7,5 millones de seguidores, hace lives, conversa con ellos, se saca fotos, es portada de revistas y no existe. No es una persona real. Lil Miquela es el rostro de BMW, de la división de auto eléctrico. Y prueba los vehículos, sale a terreno,
hace fotos con otros influencers, hace comunicación publicitaria, tiene 2,5 millones de seguidores. Y además el rostro de marcas de moda como Dior, Prada, Calvin Klein. Y también hay influencers ambientales. Lia Love tiene 543.000 seguidores, una cifra respetable, no al nivel de los anteriores, pero hace poco en una reunión de la ONU, ella dio un discurso y participó en una conferencia que dio a personas que se inscribieron en esta conferencia sobre medio ambiente y responsabilidad. Y era un influencer virtual, no existe. Es un algoritmo, por alguna manera, es una conjunción de códigos que interactúa con otras personas. Este es el mundo en el que nos enfrentamos. Pero también está la posibilidad de hacer cosas que son rupturistas. Ustedes vieron la publicidad de Entel que recorría momentos históricos de Chile o memorables desde el punto de vista audiovisual. Cecilia Boloco, el 87, hablando con su papá por teléfono. Aparecía Nicolás Mazú hablando con la mamá. Marcelo Sala hablando con su papá. El momento histórico relevante de la entretención, de la farándula o del deporte. Resaltar lo importante que es la La conectividad. conectividad, exactamente. Y aquí uno dice, esto está bien hecho. La otra que se hizo, todo esto advertido, abajo tenía las advertencias y decía que esto fue generado por inteligencia artificial, con autorización de las personas que aparecen en la publicidad. Lo mismo que hizo Canal 13 con Julio Martínez Americano. y los Panamericanos, con un discurso sobre la deportividad y cómo esto era importante para Chile. Y Canal 13 también advirtió que había sido hecho con inteligencia artificial, con autorización de los titulares de los derechos de Julio Martínez. Y esto es lo que llamamos el fake out of home, que es cuando tú ves en la calle, pero en realidad, perdón, lo ves en tu celular, que está ocurriendo en tiempo real en un lugar determinado, una activación publicitaria que en realidad no existe. Lo que quiere generar es interacción de personas que en la plataforma empiecen a opinar o intenten llegar al lugar para verlo, pero en realidad está ocurriendo solo en tu celular. No ocurre en la realidad. Esta es una demostración reciente porque se hizo para Lollapalooza y uno de sus auspiciadores que fue Pepsi. Pero se hace con otras cosas. Y cada vez nos vamos a enfrentar más a estas cosas y como los grados de responsabilidad o los grados de ética que guardan estas cosas. Esto está todo bien hecho hasta ahora. O sea, nadie salió a reclamar que había una congestión en Providencia por culpa de una botella gigante de Pepsi. Eso no ocurrió. Pero podría ocurrir que por la convocatoria de una marca, una cosa como esta, por ejemplo, como ayer, que estuvieron los bunkers cantando en la Torre Entel, podría ocurrir que no estuvieran cantando en la Torre Entel, que la gente se acumulara y cortara el tráfico, y ahí hay una situación que, siendo virtual, impacta en la realidad. Entonces, todos estos elementos de responsabilidad se conjugan hoy día en las conversaciones sobre la IA. Entonces, las preguntas que surgen internacionalmente con esto siempre son si esto cumple con las reglas de veracidad, evita el engaño, cuando se segmenta, se discrimina a consumidores respecto de otros, se invade la privacidad, hay prácticas desleales en estas ejecuciones, es necesario aclarar la intervención de la inteligencia artificial en la publicidad y si uno podría hablar de falta de transparencia cuando se hacen estas cosas. Esas son conversaciones que hoy día se producen no acá, sino en los conares de todo el mundo. Nosotros nos posicionamos haciendo relevantes principios que debieran tenerse en cuenta cuando uno interactúa con la IA o la usa. El primero es que el principio de responsabilidad del avisador es intransable. El que organiza la comunicación es el responsable de la comunicación. Y por lo tanto, independiente de dónde se ejecute, en qué plataforma está, el dueño de la marca es el titular de la responsabilidad. Luego el principio de responsabilidad, que ya lo señalé, el principio de transparencia. No hay que confundir al público. Siempre aquí debe haber transparencia en la comunicación, no conducir a engaño o error. Explicar su origen virtual cuando pueda ser confuso esto. Por ejemplo, este caso de la lata de Coke, la lata, lo relevante era advertirle, esta es una ejecución virtual, no está ocurriendo en la realidad. O por ejemplo, cuando la conversación que hemos tenido con la industria inmobiliaria. Yo soy capaz de hacer hoy día con inteligencia artificial una ejecución del proyecto inmobiliario como si fuera real. Y, y podría ocurrir que consumidores no fueran capaces de distinguir la realidad de la virtualidad y luego cuando el proyecto se ejecuta no queda igual.
y hay gente que podría reclamar el engaño. Entonces, Verde. exactamente. De hecho, las conversaciones que tenemos con la Cámara Chilena de la Construcción son en esa línea, que ellos están muy preocupados también de que esto no exceda ciertos límites. Porque a mí me mostraron una ejecución en vivo, estaba una persona diseñando un proyecto para publicitarlo, y entonces le decía a la IA, ya, muéstrame el dormitorio principal con la luz de las 3 de la tarde. Y entonces le mostraba una ejecución que se iluminaba, se veía de cierta manera. Y entonces decía, ahora muéstramelo al anochecer. Y entonces le ejecutaba la... Claro. Y si después eso no se ve así cuando el proyecto se ejecuta, le construyeron un edificio al frente, ya no hay más luz. Ajá. Entonces, cosas como esas que son preguntas que el consumidor legítimamente se puede hacer y que hay que tener cuidado en el proceso de construcción de la publicidad. Y hemos nosotros recomendado que cuando podría haber engaño o el consumidor sentirse engañado o confundirse, es bueno advertir que se trata de una ejecución hecha con inteligencia artificial. Esto es virtual. Eh, es como lo que ocurrió con la publicidad relacionada con cosméticos hace años atrás, cuando se le empezó a exigir que la fotografía de la persona que aparecía como modelo de la publicidad estuviera aclarado si estaba alterada la imagen, si había Photoshop o había alguna corrección. O sea, porque sale siempre fotografía de cutis perfectos y te dicen, no, en 30 segundos se van las arrugas o cosas así. O esta publicidad que habla de la antigravedad, capaz de levantar todo lo que no se le cae. Entonces, todas esas cosas son promesas que efectivamente las personas podrían querer. Nosotros tenemos un caso es muy cómico, pero lo usamos porque puede ser el extremo a lo que una persona puede llegar a entender la publicidad, dependiendo de sus niveles de fantasía o imaginación. Tenemos el caso una vez de reclamo en contra de un desodorante ambiental. Y el reclamo fue que cuando abrió el desodorante no salieron mariposas y flores. Es un reclamo de una persona. Qué ternura. Exactamente. O sea, hay que entender que del otro lado hay personas que pueden entender también estos niveles de ficción o de realidad de cierta manera. Y por lo tanto hay que ser responsable también en las cosas que uno declara o dice. Y entonces, el principio de transparencia es muy relevante. Igual que el de la protección de los datos. En muchas interacciones virtuales se le están pidiendo hoy día a las personas que se registren, se logueen, entreguen sus datos, interactúen con las plataformas. Y hoy día, con la regulación actual, que va a ser la nuestra en un año más, va a ser muy parecida a la europea, no va a tener muchas distinciones, va a exigir niveles de responsabilidad muy altos en la adquisición, en la gestión, en el almacenamiento, en el procesamiento y en la mantención de los datos personales. Entonces estamos invitando a las empresas a que tengan especial cuidado en el respeto de los derechos de los titulares de los datos en caso que recopilen datos. Luego, el principio de evitar la manipulación, es decir, de no ocupar elementos que pudieran o suponer que se trata de personas que no participaron de la publicidad, o sea, apalancarse en imágenes de personas conocidas, rostros, actores, personajes conocidos, o bien tratar de suponer que son ellos. Hay un caso muy famoso en España de una publicidad de una compañía que mostraba un bailarín y que en todas las ejecuciones la gente suponía que era Joaquín Cortés. No era Joaquín Cortés, y el reclamó dijo, oye, yo entiendo que esto es libre, pero todo el mundo me pregunta cuánto cobré por esa publicidad. Y él dice, yo no soy parte de esa publicidad. Y la gente piensa que yo participé de esa publicidad. Entonces, se le pidió a la compañía hacer la aclaración, o bien hacer expreso que el bailarín no era él, para no balancarse en una imagen de un personaje conocido, o de una marca conocida, o de colores, o de construcciones de arte que son capaces de evocarnos otra marca. Eso ocurre. Tuvimos hace poco el caso de una marca que fabricaba bebidas energéticas y la lata era igual que las pilas Duracell. Era idéntica. Era negro con el borde en cobre, con un signo positivo y negativo. Pero más apalancado en la reputación Así es, de las pilas. de las pilas, y usaba un conejo como figura de la publicidad. Y no era asociada de ninguna manera a Duracell, era una bebida energética. Entonces, ese principio es aplicable a cualquier forma publicitaria. Yo debo tratar de no confundir a las personas respecto del origen de mi producto. Y en el caso de usar, por ejemplo, personas o imágenes de personajes, mediar el consentimiento de ellas para participar, no hacerlo sin autorización.
El respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor es obvio porque la información que recopilan las plataformas de inteligencia artificial lo hacen desde bases de datos públicas o abiertas, pero no necesariamente respetando la protección que tienen esos contenidos. Pueden pertenecer a un tercero y llegar a parar mi ejecución y la inteligencia artificial no me advierte, no me dice obtuve estos elementos de tales lugares, ni te dice obtuve el permiso, porque no lo hace. Entonces hay un mandato de proteger la propiedad intelectual en el uso de la inteligencia artificial. Y lo mismo con los sesgos y la discriminación, que se puede producir con la estereotipación de personas, grupos, eh, etnia o edades, porque también puede producir segmentación a partir de la edad. Y por último, el principio de la supervisión humana, que de hecho lo hemos conversado incluso nosotros con Google. Google dice, nosotros estamos también implementando un control humano al final. O sea, cualquier proceso que sea generado por inteligencia artificial debe haber un humano al final que valide que esto es real o se puede hacer o cumple con la ley. Eh, es divertido. Nosotros también hemos estado conversando con inteligencias artificiales que hacen control legal. Entonces, que son capaces de verificar que algo cumpla. Y así todos los que están en ese lado nos dicen, igual tenemos control humano sobre el informe final, porque efectivamente hoy día esto está en proceso de construcción, no está totalmente terminado. Las bases de datos igual son restringidas, no es que haya un acceso full a todo y permita tener un control ideal. Entonces, el principio de supervisión humana está súper presente hoy día en la inteligencia artificial. Y el principio de la responsabilidad de rendición de cuentas. Si usted se equivoca, usted debe responder. Eh, Uno de los principios más antiguos del derecho es el rompepaga. Es el principio más antiguo del derecho. Si usted se equivoca, debe responder. Si usted daña, debe indemnizar. Si usted no cumple, debe pedir disculpas o al menos responder o rectificar. Exactamente. Entonces, ese principio se aplica también en la publicidad. Si usted se equivoca, rectifique. Si usted se equivoca, responda y explique. Que es lo que nosotros pedimos generalmente a las marcas. Nosotros a las marcas cuando les pedimos que respondan un reclamo, estamos pidiendo responda y explique. Y explique, y hay marcas incluso que reconocen el error, dicen, ¿sabe qué? Respondo y me equivoqué. Sí, tiene toda la razón. En un análisis más estricto de lo que usted me pregunta, me he dado cuenta que me equivoqué, que lo que hice estaba mal y no lo volvería a hacer. Nosotros le decimos, gracias por la disculpa, pero igual lo vamos a sancionar. Porque el que usted se ha equivocado no lo salva del reto. Es como cuando era niño y lo retaban en la casa. Y me decía, no lo hago nunca más, perfecto. Pero igual tiene una semana sin salir, fiesta, juego, salir con los amigos. El reto caía igual. Y, y en el tema de los influencers, La sanción, perdón, es una multa no hay multa. no, La gracia, la reputacional. gracia de Conar es que es reputación. Efectivamente, aquí no hay multa, aquí hay una amonestación, en que se le llama la atención a la empresa, pero se le advierte que la publicidad no debe ser emitida de nuevo o vuelta a exhibir. Y en caso de no cumplir, la única herramienta que tiene Conar para activar este incumplimiento, en caso de tener que reclamarlo, es hacer público el fallo, que es ocupar cualquier medio de comunicación y colocar el fallo. Lo que es mucho más rudo, porque decirle a una empresa, te voy a poner frente al público como antiético, como incumplidor o como Y no te irresponsable. importa. Exactamente. Exactamente, pasárselo para Nosotros tenemos más un proceso de cumplimiento, por ejemplo, en temas que tienen que ver con retailers o con empresas que venden productos, que a veces nos dicen, cuando el fallo es en la etiqueta, en el envase, o de alguna forma de ejecución que tiene que ver con punto de venta, nos dicen, mira, yo necesito al menos un mes, 2 meses para hacer el cambio, no, esto no es automático, y necesito este stock retirarlo y cambiarlo por el que cumpla. Y eso generalmente las empresas entre ellas son muy generosas. El que reclama entiende que el otro tiene que hacer esto y le da un plazo. Dice, oye, te doy 2 o 3 meses para que esto se cambie. Y las empresas cumplen y después informan, oye, he cumplido el plazo que me dieron, he cumplido con retirar del mercado el producto y cambiar la etiqueta. Eh, las que no cumplen o se demoran, en el CONAR hay una pestañita que dice desacatos y están publicados todos los que están todavía en proceso de cumplir. Porque las marcas son muy exigentes. El contrario que reclamó te dice, oye, yo te di 3 meses y ahora de que cumplas. Y generalmente cumplen porque al otro le puede pasar en alguna oportunidad. Y nadie está a salvo. Esto es un ciclo en que cualquiera puede ganar o perder. Nosotros tenemos peleadores históricos en las marcas de personal care, las marcas de telecomunicaciones o los retailers son peleadores históricos entre ellos y por lo tanto son también los mejores correctores, los mejores ayudantes para que cumplan. Son muy responsables, eso no hay ninguna duda. Hay muchas marcas que han cambiado sus bajadas de marca, la más relevante, hay empresas que lo han cambiado, ok, me hago cargo del reclamo y lo cambio.
igual puede ser socio de una inteligencia artificial. Nosotros recurrimos a una. Había una que revisaba el código y nos podía decir si el código tenía algún sesgo de lenguaje, etnia, edad, o de alguna expresión inconveniente que pudiera dañar a algún tercero. Y sometimos el código de CONAR a una inteligencia artificial que nos dio un certificado de libre de discriminación de cualquier tipo. Y fuimos el primer código del mundo en obtenerlo. Hoy día están todos los CONARes del mundo pidiéndola. Así que fuimos los primeros, nos dieron un premio hace poco por hacer esto. Y con la gracia de que esta es una empresa chilena. Sí, es una empresa chilena, fundada por María José Martavit, una destacada abogada que se asoció con empresas de Silicon Valley para generar esta inteligencia artificial que partió como una inteligencia artificial para controlar cumplimiento legal. O sea, lo que hacía era que tú sometías tu publicidad, tus contratos o tus comunicaciones a una revisión de cumplimiento legal. Y hoy día se expandió también a este tipo de certificado. En materia internacional, ¿qué pasa con esto? Los otros CONARes del mundo se han pronunciado sobre temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el más conocido de todos, que es ASA, que es el de Reino Unido, que no tiene un código, pero emitió advertencias sobre transparencia y responsabilidad, especialmente en materia de influencers virtuales. Y además ha generado comentarios acerca de un caso que le ocurrió recientemente, que es un producto de belleza que es promocionado por un avatar virtual, uno de estos avatars que mostramos recién. Eh, yo fui a mirar la publicidad y es bien interesante porque efectivamente es raro, porque todos sabemos que es virtual y está promocionando una crema. Y los comentarios del público son bien interesantes porque la gente sabe. La gente abajo decía, oh, mira, qué bueno, han creado la primera crema de belleza virtual para avatars virtuales que no existen. Entonces, tampoco es que la gente se compró la publicidad, pero igual le hicieron una advertencia. Ojo, independiente del nivel de entendimiento de las personas, esto llama error. Porque obviamente no se puede colocar la crema, no existe. En Canadá, por ejemplo, Ad Standards, su código se parece al nuestro, tiene altas referencias sobre esto, eh, pero tiene una regla que acaban de sacar hace poco acerca de la experiencia sobre uso de productos. El influencer también hace unboxing, también abre cajas y también prueba productos. Si lo hace, el avisador es responsable de los niveles de veracidad de las declaraciones que haga el influencer virtual sobre el producto. Porque de verdad no lo está tocando, no lo está probando, pero está haciendo una comunicación sobre propiedades del producto. O sea, de hecho, aplica el mismo principio que si la persona Exacto. influencer fuera un ser humano. Exactamente, el mismo principio les aplicó. FTC, que no es un CONAR, pero es una autoridad federal, pero emite muchas resoluciones a propósito de comunicaciones publicitarias, ha emitido harta guía sobre esto, y este es el caso más destacado que sancionado recientemente. Una empresa utilizó inteligencia artificial para generar reseñas falsas del producto. Entonces colocaron el producto, opines del producto y bots opinaban del producto. Bueno, me encantó. Me encantó, qué increíble, lo mejor. Y FTC lo sorprendió. Esto es engañoso, usted está engañando a la gente, esto es inteligencia artificial y por lo tanto está mintiendo y lo sancionaron. Pero es súper interesante porque efectivamente esto es llevarlo al extremo. Esto es engañar, esto es engaño puro y simple. Aquí el lado B, pero el lado B de la inteligencia artificial siempre lo coloco acá porque me dieron un dato hace poco que me sorprendió, que era la cantidad de agua que consumía cada pregunta. Cada pregunta estándar a cualquier inteligencia artificial consume 2 botellas de agua mineral. Es que por eso es como loco, porque la gente que está ambientalista y el uso de la inteligencia artificial Exactamente. tiene energía, pero Y el equivalente a 3 ampolletas LED encendidas durante 24 horas. Cada pregunta, o sea, en el consumo energético más enfriamiento de los servidores, que es porque la gente me dice, ¿a dónde va el agua? A enfriar los servidores. Por eso que muchas compañías cuando se instalan, su problema con los data centers es el lugar donde lo instalan y el consumo de agua que requieren para enfriar los o servidores. sea, es casi como lo que se le acusa a la industria minera. Tal cual.
No sé lo mismo. En términos de consumo de agua es casi lo mismo. Sí, a eso Sí, hay solución. Sí, sí. así es. Chile tiene muchos terrenos en el norte donde Así es. perfecto para un data center y no vas a consumir agua, de verdad. Es como el agua está en el ciclo de Exactamente. la energía falta. Chile a nivel Exactamente. Aquí el problema fue que todos querían que Oracle no, Amazon se instalara aquí, en la zona central. Aquí el problema de agua es complejo. Por donde lo instalo, te tengo que decidir entonces entre personas y data center. Pero efectivamente hay soluciones para eso. Ahora, en el caso de la publicidad relacionada con el medio ambiente, que es otra preocupación relevante, nuestro código aplica casi los mismos principios que para inteligencia artificial o para cualquier ejecución. Siguen siendo los mismos: responsabilidad, comprobabilidad, veracidad, compromiso con la transparencia, porque hoy día, conociendo al consumidor, parado de un lado más consciente, con la capacidad de decidir comprar un producto versus otro en función de estimar, creer o verlo como un producto que es más amigable con el medio ambiente que otro, esa decisión de consumo es relevante. Y por lo tanto, esa decisión debe ser informada e informada de manera adecuada. Entonces, nosotros lo que le pedimos a las empresas es que cuando hagan declaraciones medioambientales, estas sean verdaderas, precisas, comprensibles, pertinentes, demostrables, accesibles, o sea, pueda yo verificar que lo que dicen está disponible en algún lugar, transparentes y oportunas, o sea, tener que ver con el producto ahora o lo que ocurre en este momento, no lo que ocurrió en otro momento o, como dicen los ambientalistas, no lo que pasó en alguna parte de tu cadena de producción, pero que no se traslada al resto del proceso productivo. Que uno puede decir, nos pasó con envases, por ejemplo. Pasaron los envases de ser envases muy coloridos a ser envases en papel reciclado. Y entonces te colocaban el logo de amigable con el medio ambiente. Entonces la gente decía, wow, el producto, y después tuvimos un reclamo en que la empresa explicó que el producto no, la caja. El producto no, el producto sigue siendo el mismo, pero es la caja la que cambió. Entonces la gente hacía la asociación, el producto y la caja. No, es solo la caja. Es una declaración que eh, Son medias verdades. es confusa. Por lo mismo cuando una pizzería te dice somos cero huella de carbono y llegó un señor en moto a traerme la pizza. Entonces, a salvo que me demuestre dónde está neteando, que son las promesas que hoy día. Exactamente. Entonces, también viene un problema complejo que viene el green hashing, que es no hablar, no decir nada, quedarse callado para no equivocarse. Nosotros nos hemos dado cuenta que en la mayoría de las cosas que hemos revisado no hay dolo, no hay intención de engañar de parte de la empresa. Muchas veces es un error, es un posicionamiento erróneo, es por hacer ruido mediático, o es o hay muy pocos casos de confusión o engaño. Exactamente, intencional. Hay algunos casos además que son bien interesantes, no nos ha llegado ninguno, pero internacionalmente se han visto, de hiperconceptualización. Voy a bombardear al consumidor de expresiones que suenan en el entorno de la protección medioambiental y por lo tanto lo voy a confundir. Y eso ocurre. Hay marcas que empiezan a usar una serie de conceptos. Tú no eres capaz de entender si eso es cierto o no, si el concepto tiene que ver o no, pero suena como que. En Chile no hemos visto mucho, pero en las ejecuciones, ¿cómo esto se materializa? ¿Cómo ocurre? Porque a veces se produce también por hacerlo de una manera errónea. El uso de expresiones como eco-friendly, que no significan nada. Eco-friendly no dice nada. Amistoso, ¿qué es ser amistoso con el medio ambiente? Lanzamiento de productos verdes mientras la empresa mantiene procesos reproductivos que no son verdes. O sea, o bien uso de frases publicitarias que destacan aspectos verdes cuando el producto no lo es. Uso de publicidad comparativa, decir que el mío es mejor, es más amigable todavía que el del otro. Uso de jerga técnica que solo expertos pueden entender. Etiquetas que sugieren respaldo o certificaciones, ticket o sellos. eh, Relevar como aspecto central del producto algo que solo cumple con la ley. O sea, yo hago algo que está ordenado por la ley y lo cumplo y digo, check, y lo coloco como si fuera un elemento súper relevante del proceso. O abusar de expresiones como natural, verde, cero, 0%, bio, eco-friendly. Los sellos de premio. Exactamente, y los sellos de premio. O La certificación. la certificación, los sellos de premio.
Casos internacionales, nosotros no hemos visto mucho, pero traje 4 casos internacionales que son vistos por CONARES de otros países. Uno de ellos, por ejemplo, es pasto sintético ecológico, esto es notable. Una compañía que se llama Evergreens tuvo que retirar su publicidad que afirmaba que su césped sintético era ecológico. De hecho, lo llamó EcoGrass. ¿Ya? Y cuando lo llamaron a dar cuenta, dijo, lo que pasa es que mientras más pasto sintético, menos pasto natural se pone, entonces estoy en un gasto de agua. Claro, pero el pasto sintético la lleva caucho. Entonces también, porque hoy día hay pastos sintéticos que son de mejor calidad y que no involucran el uso de caucho. Pero en este caso no era la condición. Después estaba el de detergentes amables, una compañía líder en detergentes, retiró su publicidad porque colocó como lema que es más amable con el planeta. Y la pregunta que le hizo, esto fue el caso de ASA en Inglaterra, preguntó cuáles eran los niveles de amabilidad, cómo se medía eso, cómo uno podía medir que era más amable que otro. O el de caso de las compañías aéreas que tuvieron que retirar su publicidad, Lufthansa y Etihad tuvieron que retirarla por aviso en Inglaterra luego de exagerar su impacto ambiental con la campaña de Make Change Fly, porque hablaban como si hubieran reducido las emisiones o sus motores ya fueran totalmente amistosos con el medio ambiente y les preguntaron, ¿me puede medir cómo lo hace? Porque hasta ahora los procesos se van eficientando, pero no es que lo hayan logrado. Y entonces dijeron, lo que pasa es que estamos apostando en otras áreas a la reducción de la huella de carbono. Entonces le dijeron un tirón de oreja, no lo diga respecto a los aviones, diga que la compañía está trabajando en procesos que ayudan a la reducción de la huella de carbono. Y lo mismo le pasó a HSBC, porque hablaba de cero huella de carbono en la promoción de inversiones para los clientes, pero tiene como el 90% de sus inversiones en el área energética hasta la explotación de petróleo y gas. Y uno que le pasó en Irlanda hace poco a Shell Energy, un cartel gigante que decía Shell Energy, decía Clean Energy for All, una cosa así. Y una organización de consumidores preguntó si ahora habían dejado de hacer combustible o si ya no vendían combustible. Y la respuesta fue que esa publicidad se refería a la unidad de Shell que trabaja con energía limpia, que representa un 5% de las inversiones de la compañía. Entonces, el CONAR ya le dijo, súper bien, pero entonces diga eso, diga que se refiere a esa compañía y no da la impresión de que Shell como compañía ha pasado un proceso de clean energy total. Estos son ejemplos recientes, son del año pasado en los CONARes de fuera. Eso es para que lo descarguen el código. Porque no. Entonces, para cerrar, porque podemos seguir hablando por horas, María lo sabe, me ha pasado a veces que no hemos excedido hablando de esto, es para demostrar que efectivamente esto se materializa, ocurre, pasa en la realidad, la gente está consciente, las empresas están conscientes, y efectivamente hay una conversación súper abierta acerca de esto, y la respuesta que están dando los CONARES está siendo súper importante y considerada por los reguladores. Estamos en las mesas de conversaciones de los reguladores y lo que queremos hacer es invitar a la empresa a ser capaces de decirle al regulador: es menos eficiente la ley que un proceso en que las personas de la empresa son capaces de autorregularse y asumir compromisos éticos que son más altos. Nani, si me permites, muy cortito. eh, Tradicionalmente, cuando uno habla de publicidad, sobre todo los más grandes, tendemos a asociarlo como avisadores en medios grandes, masivos. Por lo tanto, gran parte, por ejemplo, de los socios de la ANDA, que es la Asociación Nacional de los Avisadores, son efectivamente empresas que hacen mucha inversión en publicidad masiva, ¿no? No obstante, nosotros nos hemos dado cuenta, principalmente a través de los reclamos que recibimos, de que hoy en día no existe ninguna empresa de ningún tamaño, de ningún rubro que no haga publicidad, ¿no? Especialmente en redes sociales, utilizando influencers, etcétera. Y esa es la razón por la que nosotros decidimos activamente tener conversaciones, como por ejemplo con la Cámara, sabiendo que la Cámara tiene más de 500 socios, que probablemente algunos de ellos no se deben ver a sí mismos como avisadores. No obstante, sí están haciendo acciones comunicacionales publicitarias, y este tipo de cosas son un manual de cortapalos para hacer las cosas bien, porque los consumidores están especialmente alertas, ¿no? Y es un poco la motivación de venir acá y decir: oye, existe esta herramienta, nosotros estamos disponibles para acompañar los procesos de aprendizaje que sean necesarios.
No, buenísimo. Sí. Bueno, quiero, además de, vamos a continuar un poquito más, pero aprovechar este espacio en que vamos a tener una conversación, así, dado que tenemos público también online, a quienes les quiero agradecer que nos estén acompañando. Tuvimos un pequeño problema técnico al principio, por lo tanto ahora sí quiero darles la bienvenida, a pesar de que ya llevamos harto rato conectados, ustedes también. Así que agradecerles eso también, además de los obviamente presentes, ¿no? Y obviamente también aprovechar de a los que están online, ya que no pudieron ver el inicio, contarles que hemos tenido esta presentación gracias a Hernán, presidente del CONAR, Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, quien es abogado, es MBA de la Universidad de Chile, consejero del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, ex secretario general de Anatel, académico MBA, Universidad de Chile, asesor y consultor de empresas, socio de Triviño y compañía limitada, me imagino. Así que muchas gracias, Hernán, por toda la presentación. El código de ética va a estar disponible, esta presentación también. Y ahora invito entonces a Maribel Vidal, directora ejecutiva del CONAR, publicista, asesora. Bueno, tengo aquí harto que contar, ¿no, Maribel? Y bueno, con mucha experiencia de muchos años, ¿no? Trabajando en Macán, etcétera. Y también, obviamente, a nuestra past president y socia, también Gabriele Lotholz, quien nos acompaña. Y estamos encantados de poder recibirlos a todos, también a los que están online, especialmente para conversar con Gabriele, con Maribel, con Hernán, respecto a este tema tan interesante, quedarnos con este código de ética que permite que también hagan un checklist cada vez que saquen una publicidad, ¿no es cierto?, de qué está bien, qué no se hace, qué sí se hace, y podamos tener una cultura. Finalmente, a eso apuntamos, a una cultura de ética. Y bueno, a Gabriele, bienvenida Gabriele, también empresaria, reconocida en las comunicaciones, Voxcom, así que las dejo aquí presentes entonces para que se sienten. Vamos a pedirles que se sienten acá especialmente para que se puedan ver en formato online. Muchas gracias, Mariane. Gracias, Mariane, por la presentación, y yo quiero agregar de que Gabriele, además de su rol en la Cámara, ella también es parte del, del directorio, ¿no? Representando a las empresas, de la Cámara de Empresas Creativas. Y a propósito de eso, tal vez la primera pregunta, sé que tenemos más o menos unos 10 minutos, pero quiero aprovechar la sapiencia y experiencia de estas dos grandes profesiones en el tema que estamos hablando. Es una conversación que hemos tenido, ¿no? En el CONAR y con los distintos miembros, porque así como yo señalaba antes de que hoy en día no hay cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier rubro, que puede que no se vea a sí misma como avisadora, no obstante está constantemente haciendo acciones de comunicación publicitaria o de comunicación comercial, ya sea dirigida a sus stakeholders, e incluso también considerado lo que se hace internamente, ¿no? Con sus públicos internos, que también muchas veces ahí es como, siguiendo tu línea de pensamiento, Hernán, es como la primera prueba de la blancura, ¿no? Es como yo soy capaz de transmitir al interior de la compañía ciertos valores, ciertas formas, ciertos principios que ayuden a mis colaboradores a tener una mirada ética frente a los dilemas que se presenten, sean estos comunicacionales o no. Y en ese sentido, nosotros hemos ido dándonos cuenta de que hoy en día la reputación de las marcas se construye tradicionalmente con comunicación publicitaria, pero que también se construye con comunicación corporativa, que alguien podría decir, bueno, pero esta comunicación corporativa no está en el mundo típico, no estoy vendiendo un producto, un servicio, estoy vendiendo la reputación de una marca, por lo tanto, a lo mejor no es publicidad. Y ahí me gustaría escuchar la opinión tuya, Gabriel, y también de Hernán, ¿cómo aplican estos principios que estamos hablando también a eso? Porque la línea entre lo que es tradicionalmente, estrictamente publicitario y comunicación corporativa, puede que nosotros la tengamos claro, porque somos profesionales del rubro, pero a los ojos del consumidor probablemente no. ¿Ya? Te agradezco mucho la pregunta, Maribel. Agradezco el espacio. Gracias a la HK Chile por hablar de esta temática que yo
creo, y por eso estoy tan comprometida también con el CONAR, que si nosotros todos fuésemos capaces de avanzar en temas de autorregulación, pucha, que el lugar sería mucho más bonito, mucho más lindo, y si el respeto por el prójimo sería la máxima, creo que cambiaría mucho. Efectivamente, y eso siento que es mi llamado y mi rol, destacar que las compañías, las empresas comunican constantemente. Es uno, aunque no hable, comunica. Como tú bien dijiste, greenwashing, aunque no digas nada por temor a equivocarte, estás emitiendo opiniones, visiones. Entonces, incorporar las comunicaciones corporativas como parte de lo que antiguamente se llamaba publicidad y que considerar que las comunicaciones corporativas también se deben regir por este código es muy importante. Y generar esa conciencia, siento que es todavía un trabajo que tenemos que hacer. Yo estoy 100% disponible, por eso estoy acá. Para ello, porque tradicionalmente la publicidad todavía se entiende como espacio pagado o el tema de un producto que promete ciertas cosas, pero vuelvo a insistir, las compañías comunican constantemente, Maribel lo ha dicho, las redes sociales son un canal de comunicación que utilizan las compañías y el código es una herramienta sumamente apreciada para no equivocarse en el camino, dado que, tal como dijo Hernán, hoy en día las personas, los clientes, los stakeholders son mucho más exigentes que antes y se sienten con la capacidad de premiar o de restarse y castigar. Entonces, antes que pase eso, recomiendo porque de verdad vale la pena, es de fácil aplicación. El tema, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la comunicación sostenible sobre iniciativas de ESG, también está abordado, Hernán lo explicó, el tema del greenwashing, cómo evitar eso, y son principios básicos, fáciles de entender, así que ocúpenlo. Súper, muchas gracias, Gabriel. Hernán, en la experiencia que tú tienes de tantos años colaborando con mucha generosidad con AR, ¿cuáles serían como tus recomendaciones prácticas respecto de utilizar el código en esa mirada más holística, como plantea Gabriel, en las comunicaciones en general, ¿no? Y por qué tú crees que hoy en día, yo personalmente estoy convencida de que para mí el código es como el manual del tránsito, o sea, es un lugar donde yo voy, si quiero hacer esto, voy a ir para allá, asegurarme que voy a hacerlo bien. Hay varias cosas, pero que son, yo siempre digo, son tan obvias que pareciera que no estuvieran presentes en la conversación, porque si una empresa quiere comunicar, primero debe tener conciencia de lo que hace y lo que es. No intentar ser lo que no es. O sea, no, yo cuando decía posicionamiento erróneo, empresas que están en un rubro, una industria y sienten que hay que comunicar algo que es muy fuera de lugar respecto a lo que son, porque los demás lo están diciendo, debo decirlo, y eso puede llevarte a un error. Entonces, primero, la conciencia de lo que la empresa hace y es. Tercero es la veracidad. Hablar con verdad, no exagerar, y ojalá si yo digo algo que es relevante y que tiene fondo, ser capaz de demostrarlo si alguien me pregunta. Pero en todo eso, no olvidar que hay que ser consecuente con el destinatario, que es el consumidor, el público expuesto, con el cual yo me voy a enfrentar. O sea, si, amigos, una vez nos pasó que alguien dijo un agua libre de colesterol. Sí, no tiene, el agua no tiene. El agua no tiene, es cierto, pero nunca ha tenido. Entonces alguien pensó que eso era muy importante decirlo, que nadie más lo había dicho. Entonces, claro, eso es un poco abusar del destinatario. Y eso es un principio de responsabilidad muy grande. Y nosotros siempre decimos simpleza. No es que, esto no es muy complejo, es bien simple si uno se para desde donde lo que puede decir. Hay empresas que hoy día son súper responsables y tienen temor a decirlo para no equivocarse o que alguien salga a cuestionarlos. Y nosotros invitamos a que las empresas lo digan. O sea que hay que ser claro y simple, no hay que exagerar mucho, que también una situación en la que no hemos visto, hay exagera la comunicación para hacerlo ver más,
más relevante y se puede equivocar. Ahí es simple esa consecuencia. Quería hacer una consulta, porque en el mundo creativo también está lo lúdico, Sí. la llegada hacia una comunicación que es un poquito más lúdica, ¿no? Y en cuanto al tema del agua sin colesterol, considero que podría haber ahí un criterio, ¿ya? Que quizás el código quizás nos puede guiar a lo mejor poner una letra chica, quizás, pero dejar de ser también creativos y solo ligarlo a la inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo, tampoco estoy en contra de eso, pero sí el poder de alguna manera aterrizar algunas cosas, creo que podría estar ahí como en una zona media gris, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, cómo lo abordan en ese sentido, porque, por ejemplo, el tema justamente del agua sin colesterol me llamó mucho. Y dije, ay, pero es que en realidad lo encuentro tan creativo, tan bueno como mensaje, pero a la vez uno no podría ser tan ingenuo a pensar que esto es un engaño, porque en realidad todos sabemos, obviamente, que no tiene colesterol. Empieza a cuestionar también. Ay, hay agua Pero caliente. entonces, ¿Qué tiene? Claro. entonces digo, yo no quiero ser un poco ética en decir que no tiene colesterol cuando en realidad podría haber alguna que sí tiene. Entonces, no sé, como que... Que el código favorece la comunicación creativa. De hecho, el código es... sí, voy a hacer un ejemplo que los futboleros me entienden y la gente que no le gusta el fútbol siempre me dice que mi ejemplo es muy obvio. Pero en el fútbol, las líneas de la cancha se pusieron para que no siguieran jugando 4 kilómetros, sino que jugáramos en 120 por 60. Y el árbitro se puso en la cancha para proteger a los talentosos. No para que el juego se ralentice. Claro, después tenemos opiniones si los árbitros son buenos o malos, si lo hacen bien o no hacen mal. Pero en realidad la protección al talentoso, a que el talento siga existiendo, al que domine la pelota no le pegue. Nosotros hacemos lo mismo, protegemos el talento y fomentamos la creatividad. El humor está reconocido en el código como una herramienta válida de comunicación publicitaria. Sí. Y hay ejemplos notables de publicidades que se han basado en el humor y que son reconocidas como tales y premiadas y la gente las reconoce. Porque eso es una herramienta válida. Ahora también el humor es obvio, que si la gente lo reconoce y se da cuenta. Claro, hay exageraciones que también podrían caer en infracción. Eh, por ejemplo, cuando el ejemplo claro de nuestro gran imitador chileno Kramer, que él en algunas imitaciones llegó a confundir a las personas, no se sabía si era la persona que le imitaba o él, y entonces él tuvo especial cuidado en exagerar para que siempre supiéramos que era una imitación, por ejemplo. Y eso es una herramienta creativa. Hay otras que han sido muy reconocidas en el tiempo. Cómprate un auto perico, ¿te acuerdas? La del Banco Chile, cómprate un auto perico, era como... es burlarse del amigo que andaba en bicicleta, pero todos entendimos que lo que le estaban diciendo era que había créditos disponibles. O sea, hay posibilidades de hacer publicidad con humor y eso está admitido. Si lo que protege el código es que uno no exagere o a través de eso no se aproveche también del consumidor, pero la creatividad es central. Y yo creo que ese punto, o sea, como publicista, yo siempre digo que el código precisamente lo que hace es incentivar la creatividad, y claramente no hay ningún artículo que le ponga mordaza a la creatividad. Y normalmente cuando nos tocan conversaciones con creativos, de hacerles ver que incluso el código protege la creatividad, porque hay artículos donde condena terriblemente la copia, el plagio, la imitación, y que nosotros los que hemos trabajado en la industria sabemos que de repente es más fácil, oye, voy a copiarle el envase al no sé cuantito, al exitoso, voy a copiarle no sé qué, el logo, los colores, eso pasa. Entonces, eso, por el contrario, lo que el código hace es proteger eso. Es decir, cuando tú has tenido, sabiendo lo difícil que es tener ideas creativas originales, el código lo que hace es protegerte que no le llegue cualquier patúo y te copies, ¿no? Y en esa misma línea, algo que nos ha resultado a nosotros muy eficiente como una oferta de valor, y que la comparto acá porque puede ser interesante, porque es probable que los que estén en los gerentes de comunicaciones o los de publicidad, etcétera, más o menos entiendan, pero el día a día de hoy va tan rápido que es imposible que un gerente de área pueda revisarlo todo. Por lo tanto, la recomendación nuestra es capacitar a los equipos.
Nosotros hemos tenido talleres con muchos de los socios de CONAC, en donde hemos capacitado a los equipos, a los community managers, ¿ya? Con ejemplo, qué sé yo, cosas decirle, o sea, si quieres hacerlo bien, estas son las cosas que tienes que preguntarte, etcétera, para, por un lado, proteger, digamos, la marca en la que trabajas, pero también al mismo tiempo evitarte problemas que después venga el jefe y decir, oye, pero se te ocurrió poner esto, qué sé yo, y el otro puede decir, pero es que se me ocurrió porque era una creatividad, porque como bien dicen, nada, la mayoría de los errores no son con una intención de hacer daño, son porque uno no sabe nomás. Entonces, nos ha resultado muy eficiente trabajar en la base de los generadores de contenidos para que ellos entiendan y vean el código como una cajita de herramientas. O sea, tú quieres hacer algo comparativo, genial, se puede, fantástico, pero ándate el artículo de publicidad comparativa para que te asegures que estás siguiendo las indicaciones para hacerlo bien, ¿no? Comparar como corresponde y eso. Así que, y yo creo, un poco una pregunta para cerrar, porque quiero ser responsable con el tiempo, pero hemos hablado de todos los influencers, ¿ya? Y los influencers son usados, digamos, tanto en la comunicación corporativa, la comunicación publicitaria, etcétera. Nosotros ya teníamos la versión del 2018, ya habíamos hecho un artículo especial sobre los influencers, que en la última revisión lo perfeccionamos, porque nos dimos cuenta de que eh, había mucho desconocimiento de parte de las empresas. Cosas como, por ejemplo, no, pero si yo no le pago a este influencer, yo no tengo un contrato, yo le mando una cajita con productos, qué sé yo. Entonces, sí, ya, pero ojo, que eso te compromete, etc. Entonces, ahí me gustaría como entendiendo, porque además yo miro las cifras de la influencia y lo que ganan y lo que influyen. Yo estoy a punto de volver mi influencia. Pero claramente ahí hay un trabajo que hacer. No sé, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de esa comunicación un poco más corporativa? ¿Cuáles son las precauciones que ustedes toman? ¿Cuáles son las alertas, ¿no? Que tú dices, mira, deberíamos ver acá, lo mismo para ti, Hernández, desde tu punto de vista. Sí, gracias Maribel. O sea, partiendo desde la formalidad, o sea, hay que salirse de la informalidad, hay que salirse de, pero yo le mando algunos regalitos y de ahí ojalá me publique. No, 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 no. Aquí oficialicemos que hay una relación intencional entre, que es válido, obviamente, entre una compañía que elige un influencer para que refleje ciertos valores, visiones y acople y haga un traspaso reputacional entre el influencer y la marca o la compañía. Y desde ese primer momento, en simplemente decir, a ver, cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, fijémoslo en papel, ahí ya cambió la conversación. Claro. Es en realidad bastante simple. Y salirse del amiguismo y de ahí empezar a instaurar KPIs, obviamente también. Y con eso tú profesionalizas y generas otra conciencia. Y entonces cae como de cajón lo natural casi, es decir, declaremos que estamos trabajando oficialmente con esta persona y que hay una relación contractual entre la persona y la compañía. Em, entonces, fijando estándares que ayuda a generar conciencia. Al final es eso. Súper de acuerdo. Efectivamente, la formalidad es un elemento central. Hemos conversado nosotros con influencers que tienen grandes comunidades y ellos mismos dicen, ¿cómo hacemos para elevar el nivel? Porque nosotros estamos en una selva en que estamos los que tenemos contratos con las compañías y nos regimos por ciertas reglas y están estos influencers espontáneos que se refieren a los productos sin tener contrato, que también es un problema para las compañías. Cuando empiezan a hacer pruebas o a opinar o se vuelven en haters de un producto, que también es una situación que hoy día hay que administrar. Hay compañías que tienen haters que no saben cómo administrar porque efectivamente interrelacionan con las comunidades y generan también comunidades de haters. Es una estrategia, Es una estrategia. para que te llamen a Exactamente. y decirle, oye, déjate de hacerte hater, te contrato. Exactamente. Es una estrategia. Hace poco una marca de ropa en Argentina llamó a un influencer para decirle cuánto le pagaban porque dejara hablar. Claro.
eh, ¿cuánto cuesta que no sigas hablando de nosotros? Y hay un caso que yo uso siempre porque es un caso que me llama mucha atención de hace 2, 3 años, una influencer no relacionada con la marca, de una marca de cosméticos. Ella hacía estas rutinas de belleza y las publicaba, tenía una comunidad grande de seguidores, y empezó a decir que la crema funcionaba mejor si la congelabas. La pones en el refrigerador y se la ponía. Y empezó a decir que funcionaba mejor. La comunidad de seguidores empezó a atacar a la compañía y a escribirle que era posible, cómo les mentían, de que no les contaban que una de las propiedades más importantes del producto era que estuviera congelado. La marca le respondió, no es influencer nuestra, no está contratada por nosotros, no le pagamos. Y si usted la congela, el producto se cristaliza y es posible que se queme la cara. La respuesta del influencer fue, la compañía nos miente. No nos quiere decir la verdad, nos oculta la verdad. No fue entender que la compañía les dijo algo certero, sino que nos miente. ¿Qué ocurrió? La compañía tuvo que destinar un 20% del presupuesto de I+D a desarrollar una crema que se pudiera congelar, para evitar el daño reputacional que estaba teniendo de que le dijeran que les mentía a las consumidoras del producto. Entonces, no es tan trivial hoy día la situación del influencer enfrentado a la compañía. Nosotros, por suerte, en Chile, o sea, en la comunidad de influencers que existe, es cierto, hay harta gente, pero los más responsables están con contratos con las compañías y ya están entrando en la modalidad de comunicar. Esto es publicidad, esto es pagado, esto es parte de una colaboración con la marca, que es un acto responsable. Es cierto, ellos además se distinguen. Me gusta cuando los influencers dicen, mira, yo soy influencer, ese de allá es generador de contenido. Como si fuera una cosa distinta. Pero efectivamente en Chile, además, porque hay un esfuerzo del regulador, Impuesto Interno hizo una fiscalización de todas las plataformas y entonces los invito a formalizarse. Eso. Exactamente. Y el CONAR, por ejemplo, en el caso de personas naturales, también pueden llamar la atención, sancionarlos, sí. y por lo tanto esta influencer, obviamente, Sí, marcar su... efectivamente, sí. Recibimos reclamos de personas comunes de ciudadanos, que obviamente en ese caso nosotros no le cobramos trámite de un arancel de tramitación, sí lo hacemos con las compañías, ¿no? Porque tenemos que pagarle a un secretario ejecutivo que nos ayuda con eso, etc. Pero las personas sí pueden reclamar. Sí. Claro, pero es que en este caso la empresa tendría que reclamar por esta influencer. Sí, ocurre. Claro. En realidad es... Ocurre. Y mira, ejemplo así de cosas para tener relevante. Hay una competencia súper ruda entre dos cervezas que se han peleado hace rato y toda la publicidad es impecable hasta que un comunitario exagera con una frase. Fue un caso que vimos en Conar y sancionamos el posteo, porque en el posteo todo era normal hasta que el community manager decide escribir, dejen de consumir al otro porque somos mejores. Claro, y eso es una iniciativa, Una iniciativa. del community manager. Por eso es tan importante capacitar al equipo. Exacto. Y la otra cosa a propósito de los influencers, porque es un tema que a mí me parece interesante profundizar, es que, y por eso digo tan importante el que está relacionado con el influencer que sepa, porque Sí. nos ha pasado de haber visto casos que nos dicen, el gerente de comunicaciones dice, oye, pero si yo no le dije a ese influencer que dijera eso en contra de no sé qué, eso fue una iniciativa. Y por supuesto que nosotros creemos, no tendríamos por qué dudar de eso, pero la pregunta es, ¿en qué momento el control se escapó? ¿En qué momento la persona, porque está claro que el gerente corporativo de una gran empresa no está hablando con esa influencer en particular, pero esa influencer corrió por colores propios, y seguramente ella encontró que lo está haciendo espectacular, ¿ya? haciendo un Y favor. lo está haciendo, le está haciendo un favor a la marca y resulta que generó un tema que incluso podría eventualmente haber tenido más externalidad. Entonces, por eso yo pongo tanto el énfasis en que hoy en día la capacitación tiene que ser hecha a los que están ahí donde las papas queman, porque la cuestión va tan rápido que la única forma que yo me asegure de cometer menos errores es cuando yo educo en la base, ¿ya? Y porque además lo más loco de todo es que cuando hemos hecho los talleres, yo sé que muchos llegan así como, el community manager, que nos mandaron esta cuestión, pero al poco rato se da cuenta de que le estamos entregando una cajita de herramientas para que él lo haga mejor y participan, hacen preguntas, y entonces demuestra el tema. Bueno, yo quiero ser respetuosa con los tiempos, saludar a las personas que nos están viendo online,
Gracias, Hernán, gracias, Gabriele. Como Feliz. siempre podemos seguir conversando cuando quieran. Este es un tema súper entretenido. Así que gracias por la invitación, gracias por el interés. Gracias. Muy interesante. Bueno, Y somos Existimos. Existimos. no, realmente despedir a toda la gente que está conectada también, que son alrededor de 7 personas. En general, estas charlas están dirigidas a personas de compliance officer, gerentes de marketing, comunicaciones, así que esperamos que haya sido de gran aporte, así sabemos que va a ser. Y especialmente el que se puedan también conectar en www.conar.cl para poder bajar el código y así tener este checklist de manera de respetar cada una de las cosas que se nos pueden ir en el día a día, puesto que puede ser quizás una publicidad tan creativa como la Pepsi, que está entre medio de un tremendo espacio, pero que si dice solamente que es una recreación virtual, ya cambia absolutamente esto y pasa a ser parte de una buena práctica, ¿no? Así que agradecerles también a ustedes que han venido y despedirlos para que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.